Buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el Estado y vamos a hacer un análisis teórico, histórico, sobre qué es el Estado, cuándo surge, qué características tiene, cuáles fueron las principales definiciones que se dieron en torno al Estado. En la naturaleza misma del ser humano está la asociación. Y esto tiene que ver con el hecho de que los recursos con que se cuenta a escala planetaria son escasos y demandan de la acción social, de la acción coordinada, como para poder garantizar la convivencia, la alimentación, la reproducción de la vida, los vínculos sociales. Si los recursos no fueran ilimitados, naturalmente, posiblemente los seres humanos podrían vivir al margen de una sociedad estatal y limitar en todo caso sus vinculaciones normadas a los vínculos sociales esencialmente. Pero como digamos, la autosatisfacción de las necesidades no resulta posible, fue necesario recurrir a la generación de una entidad artificial que pudiera reglamentar los vínculos entre los integrantes. Por esta razón, los seres humanos, digamos, si aceptamos la versión contractualista, firman de hecho un acuerdo, ya sea por coacción o por decisión voluntaria, de integrarse a una sociedad, y en ese acto de integración se convierten en pueblo, ¿no? Es decir, en un conjunto organizado que vive en el marco de determinadas normas o condiciones. Esto puede darse de manera voluntaria, por ejemplo, a través de las definiciones que dan sobre los orígenes de la sociedad de Locke o Rousseau, por ejemplo, o bien de una manera obligatoria, coactiva, como lo plantea Hobbes. Ahora bien, efectivamente el hecho de que los recursos no sean inagotables, no sean infinitos, implica que existen dinámicas de apropiación desigual de esos recursos. Y ahí es donde aparece un fenómeno que es el fenómeno de dominación, es decir, un proceso en el cual los más poderosos consiguen articularse de algún modo o resolver sus diferencias para imponer sus condiciones al conjunto de la sociedad. Por esto, padres fundadores de la ciencia política a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, como Gaetano Mosca o Wilfredo Pareto, nos decían que había un fenómeno que se reiteraba en todas las sociedades, más allá de las formas que adquiriera, y era que en cualquier sociedad unos pocos concentraban el poder, la riqueza, el acceso a los bienes culturales, frente a una enorme mayoría que quedaba desplazada, que las condiciones de desplazamiento eran diferentes, que las características del reparto de esos bienes materiales o culturales también eran diferentes, pero que este era el fenómeno de la dominación, es decir, una minoría que impone sus intereses sobre el conjunto. Para imponer estos intereses sobre el conjunto, de acuerdo a las definiciones clásicas, se constituye una sociedad política que, o una asociación política, si lo queremos decir de ese modo, una asociación política que respeta o que define determinadas normas que se van reproduciendo o modificando en el tiempo según vayan variando sus componentes o las condiciones de esa dominación. Y ese instrumento
a partir del cual se ejerce la dominación social va a ser el Estado. Para Max Weber, por ejemplo, la característica determinante de esa asociación política-Estado va a ser el monopolio de la coacción legítima. La dominación se produce en todas las sociedades, pero apela a distintos argumentos o herramientas para ser legitimada. Por ejemplo, podemos hablar de la fuerza como una razón en última instancia, o tal vez el consenso en otros casos, ¿no? Es decir, fundamentalmente en la mayoría de los casos, como lo señalaba ya Maquiavelo en el siglo XV, las sociedades y los regímenes políticos, las formas estamentales, se construían a partir de relaciones de fuerza que luego pretendían ser legitimadas a través del consenso. Ahora, claro, un consenso impuesto por esa minoría que se apropia del poder y que claramente consigue instalar en las mayorías dominadas el convencimiento de que esa dominación resulta legítima. Los argumentos a través de los cuales se puede tratar de legitimar esa dominación pueden pasar a través de, digamos, el saber, la religión, la amenaza de la aplicación de la fuerza, o esquemas que tienen que ver con reglas de juego, por ejemplo en la República, a través de sistemas electorales. En otros casos podría ser el funcionamiento de soviets. Es decir, fundamentalmente la dominación está presente en las relaciones sociales de las sociedades humanas, pero se ejerce a través de mecanismos de fundamentos legales o religiosos que son diferentes. A partir de este punto de partida, sabemos que si lo que caracteriza a las sociedades definidas en términos políticos son las relaciones de dominación y que esa dominación se ejerce a través de una institución que consolida su poder a través de el recurso de la coacción legítima en última instancia, podemos diferenciar entre dos conceptos que van a resultar esenciales, que son el de poder y el de autoridad. El concepto de poder habla de la realidad cruda y dura de la acción de dominación de uno sobre otro, es decir, el poder se fundamenta en la fuerza. La autoridad, en cambio, implica una dimensión de consenso que se suma a la del poder. Entonces, digamos que la autoridad debería ser poder más consenso. Pero hay algo que no se puede resignar, que es la dimensión del poder, incluso en las relaciones de autoridad, porque efectivamente, si esa autoridad no cuenta con el respaldo del poder para ser garantida en última instancia, en realidad tiende a diluirse, generando, digamos, anarquía o la caída de ese sistema de dominación. Entonces, digamos en claro esto, el poder hace referencia a la acción o a la amenaza de acción violenta concreta que busca ser legitimada, y la autoridad hace referencia fundamentalmente a la adición de algún principio o mecanismo o instancias de legitimación de ese poder fluido. Creo que en definitiva lo que garantiza la dominación en cualquier sociedad es la amenaza o la capacidad de aplicación de la fuerza en última instancia. Existen distintas concepciones
respecto del Estado. Decíamos recién que Weber planteaba la necesidad de contar con el monopolio de la violencia, que es el requisito esencial para él en lo que tiene que ver con la definición estatal. Maquiavelo mucho antes nos hablaba de estados como garantías de ordenamientos en una sociedad que podían recurrir a distintos principios en un contexto en los cuales los estados buscaban ser visibilizados frente a otros estados, fundamentalmente, para garantizar sus territorios, por ejemplo. Y ahí es donde aparecen una serie de elementos que son fundamentales, es decir, que el Estado requiere de un territorio definido, naturalmente del monopolio de la violencia, requiere de un control de los discursos que circulan en esa sociedad, requiere también esencialmente de la capacidad de sancionar, de definir un marco normativo de acción en el cual se reglamente lo que es correcto y lo que es sancionable, de modo tal que quienes están sometidos a la autoridad de ese Estado sepan, cuando toman determinadas decisiones, que esas acciones pueden tener consecuencias en términos coactivos o en términos de sanción judicial. Y ahí es donde los seres humanos deben tomar el riesgo de actuar dentro o fuera del marco de la ley. Pero evidentemente, digamos, ese Estado implica relaciones de poder internas que se trasladan a la estructura social. Por eso las mismas acciones realizadas por unos o por otros pueden resultar condenadas o pueden resultar, digamos, aceptadas como naturales. La concepción de ese Estado como superestructura que va a plantear, por ejemplo, Marx, nos va a decir que las estructuras sociales se van modificando y en esa modificación van teniendo algún tipo de rebote en lo que tiene que ver con la dimensión superestructural que constituye el Estado. Que en general, entonces, la superestructura institucional va a ir adaptándose de manera rezagada a los cambios que se producen en las estructuras sociales. Por esa razón, si lo vemos en términos weberianos, esas sociedades políticas que administran, o esas asociaciones políticas que administran el conjunto de las sociedades, van variando no solo en la composición de sus miembros, sino que van variando también en lo que tiene que ver con las herramientas, con los mecanismos, con las instancias de legitimación aceptadas. Al interior, digamos, a veces, digamos, se tiende a confundir Estado y gobierno o Estado y nación. El Estado hace referencia desde una perspectiva a esa superestructura de dominación, hace referencia a un aparato institucional de dominación, o en una visión más amplia, por ejemplo, la que plantea Antonio Gramsci, incluye a la sociedad civil, es decir, básicamente el Estado implica un sistema de dominación que no se remite exclusivamente a las instituciones formales asociadas con el Estado, a las institucionales, sino que también tiene que ver con aquellas que operan en el plano de la cultura, porque efectivamente para Gramsci la cultura es el gran elemento que define la dominación social. Entonces las clases dominantes, las clases
y a la vez dirigentes de una sociedad imponen sus propios códigos culturales al conjunto de la sociedad. Su sistema de valores, su sistema de creencias. Entonces, para transformar a una sociedad, fundamentalmente lo que es indispensable es llevar adelante una batalla cultural, es decir, una transformación de las estructuras culturales que de alguna manera vaya acompañando los procesos de transformación de la estructura económica y social de la sociedad. Sin esa transformación cultural, por esto por ejemplo lo vemos en la Revolución Cultural China más adelante, sin esa transformación cultural, entonces es casi, digamos, absurdo suponer que va a haber una transformación en el reparto de bienes materiales y de bienes simbólicos al interior de una sociedad. Decíamos entonces que teníamos por un lado el Estado, tenemos otro concepto que es el concepto de nación. Y aquí tenemos dos visiones esencialmente respecto de ese concepto de nación. Hay una formulación de nación que de alguna manera lo asocia a una dimensión estatal, que es cuando nosotros, por ejemplo, podemos hablar de nación argentina en términos de derecho y no en términos culturales. Cuando hablamos de, por ejemplo, los representantes de la nación argentina. Pero hay otro elemento en la definición de nación que seguramente es el más importante, y es aquel que remite a la dimensión cultural, al sistema de creencias, a las características étnicas o a la convivencia interétnica, que tiene que ver con una determinada aplicación del lenguaje, que tiene que ver con un sentido común, con costumbres en común, con expectativas de futuro, con un sentido común que comparten los miembros de esa sociedad. Este es un elemento determinante porque alude justamente al hecho de que al interior de un Estado pueden coexistir diversas naciones. Y lo vemos en el caso, por ejemplo, de España, de las minorías, en el caso de los catalanes, por ejemplo, y claro, los vascos, que hacen referencia a naciones que están sometidas a la autoridad de un Estado que les resulta ajeno. Finalmente, tenemos el otro elemento que tiene que ver con el gobierno. El gobierno hace referencia al personal político y a la toma de decisiones autoritativas, es decir, de uso, de respeto obligatorio por aquellos que forman parte de esa unidad estatal. Y esto remite esencialmente a las dimensiones de poder y autoridad. Entonces, efectivamente, hay una dimensión política, que es la dimensión del gobierno, que no es lo mismo, entonces, el gobierno que el Estado, aunque en visiones totalizadoras que se desprenden de la perspectiva de Gramsci, por ejemplo, llevan a tratar de, digamos, unificarlas, aunque sean diferenciadas. Entonces, el Estado entonces es visto en general como un sistema de dominación que puede referirse a una dimensión institucional o bien a que se puede extender una visión totalizadora a los componentes de la sociedad civil, por el cual la cultura hegemónica, la cultura dominante, es la que consigue imponer sus condiciones, y que en realidad las grandes disputas en los procesos de transformación pasan esencialmente por esos cambios en la definición de la hegemonía. Por eso, por ejemplo, la burguesía, luego de
derrocar a la aristocracia, por ejemplo en el caso de la Revolución Francesa, luego busca generar respetabilidad, busca acceder a títulos de nobleza, busca vincularse con las familias nobles a través del casamiento. Efectivamente va a quedar una síntesis, va a quedar un sincretismo en términos de la nueva cultura, pero evidentemente lo que nos está marcando es que aquella victoria que se había dado en el terreno de lo político y de lo económico necesitaba un corolario, una coronación en el ámbito de la cultura y en el plano de la sociedad civil. ¿Sí? Ahora bien, decíamos que el Estado debe tener una serie de atribuciones que pasan por el reconocimiento de un territorio como propio, un territorio sobre el cual ejerce su autoridad de manera efectiva y que es reconocido por otros estados. También debe tener acceso a los recursos materiales, que tiene que ver con la capacidad de imponer impuestos, tasas, un sistema recaudatorio. También pasa por algún tipo de control sobre los discursos que circulan sobre el sistema de informaciones, algún tipo de regulación sobre el sistema de transporte. Esencialmente, entonces, digamos, esto va a ir cambiando, es decir, la injerencia que pueda llegar a tener ese Estado va a ir cambiando de acuerdo a las diversas definiciones de Estado. Y es por esto que ya comentábamos en una clase anterior, que no hay una asociación directa, por ejemplo, entre el capitalismo y un modelo de régimen político determinado, sino que en el contexto estatal se generan determinadas formas políticas de articulación o de dominación, y que esas formas políticas se pueden asociar con un sistema económico-social, como en el caso del capitalismo, que admite diversos tipos de asociaciones. Puede haber capitalismo con dictaduras, con regímenes totalitarios, con repúblicas con sufragio restringido, con repúblicas con sufragio universal, con las denominadas repúblicas democráticas contemporáneas, con sistemas parlamentarios en el ámbito de la república, con sistemas presidencialistas. Evidentemente, digamos, porque esencialmente lo político implica herramientas en términos de gestión y de control, pero que remiten o que se subsumen o se subordinan a un fenómeno más amplio, que es el fenómeno de la dominación, que está presente entonces en las sociedades humanas. En la utopía del marxismo o en la utopía del anarquismo aparece la destrucción del Estado, ¿no? Es decir, en una sociedad compuesta por pequeños productores, donde se distribuyen los bienes, y no haría falta la existencia de estos instrumentos de coacción. Sin embargo, en realidad sabemos que en el planteo que hacen Marx y Engels de la dictadura del proletariado, nos están señalando que esa evolución no es una evolución, digamos, automática, sino que, digamos, tras la crisis final del sistema capitalista, habría que llevar adelante un proceso de adecuación, ¿no? Que aparecería una última forma estatal, que sería esa dictadura del proletariado. En muchos casos se han hecho revoluciones, y tomamos cualquiera de las revoluciones, la Revolución Francesa, por ejemplo, o la Revolución Rusa, o la Revolución China, que en realidad apuntan a la destrucción de un Estado, pero más bien de una forma de Estado. Porque en realidad, como bien decía Tocqueville, en referencia al caso francés, la revolución se hace para destruir el Estado, pero la institución la entidad que termina sobreviviendo
y potenciándose luego de la revolución, y lo mismo podemos decir para el caso de la Unión Soviética, es justamente el Estado. Aunque es un Estado que va a tener características diferentes al Estado precedente, pero el concepto de Estado va a resultar determinante y se va a ver potenciado incluso después de estos cambios determinantes. En lo referido a los estados, podemos definir una tipología básica, elemental, señalando que pueden existir estados centralizados, que pueden tomar una matriz federal o una matriz confederal. En esos estados, esencialmente, lo que vamos a encontrar en el estado centralizado con una matriz federal, vamos a encontrar esencialmente, en casi todos los casos, una división de poderes entre un poder ejecutivo que va a tomar a su cargo las funciones de gobierno. Ese poder ejecutivo puede tener distintas características, puede ser monárquico y permanente, puede ser sujeto a la voluntad popular, al ejercicio de la soberanía popular, o restringido a una minoría que tiene garantizada la capacidad del voto, por ejemplo, en aquellos de matriz censitaria. Al interior pueden albergar distintos tipos de sistemas políticos, pueden ser sistemas parlamentarios, sistemas presidencialistas. Después tenemos otra matriz, que es la matriz confederal, en la cual, si bien existe un principio de unidad, en la práctica, digamos, la mayor cantidad o capacidad de decisiones pesan en los estados particulares y no en el estado central. También tenemos el estado del laissez-faire, que fue característico de las sociedades europeas, sobre todo del siglo XIX. Este estado del laissez-faire entonces fue característico de las sociedades, sobre todo las europeas, en el siglo XIX, y planteaba un estado pequeño, un estado que reconocía la supremacía del mercado y que tendía a generar las condiciones como para que ese mercado impusiera su lógica en las relaciones sociales y demás. Luego vamos a tener otros modelos estatales, por ejemplo, el caso del estado de bienestar, que va a surgir en algunos lugares en el proceso de entreguerras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que es un estado que va a tratar de compensar las desigualdades y garantizar el orden, la armonía social a través de acceder a determinadas funciones económicas y de articulación de las comunicaciones, prestaciones de servicio y demás, que este estado de bienestar, digamos, a consecuencia de las guerras mundiales, sobre todo el proceso de cambio profundo que se dan luego de la crisis del 29, sobre todo, advierte la necesidad de garantizar el empleo, la distribución de bienes y servicios, el impulso de la producción, articulando un sistema tripartito en el cual tiene participación junto con otros dos elementos fundamentales que van a ser los empresarios por un lado y los sindicatos por el otro. Y luego lo que vamos a tener es el estado mínimo, que viene asociado al neoliberalismo fundamentalmente, es decir, luego de la caída del muro de Berlín y fundamentalmente de la inexistencia de un orden económico-social alternativo al capitalismo, por el cual se intenta volver a las formas más tradicionales de la explotación social, imponiendo esa lógica de mercado, pero es un mercado que está claramente sostenido en la acción coactiva y normativa del Estado, ¿no? Es decir, se genera una ficción de libre mercado cuando en realidad fundamentalmente esas empresas que van a imponer su hegemonía en el contexto nacional o en el contexto internacional van a depender en gran medida de las contrataciones, de las garantías de acción coactiva frente a los cuestionamientos sociales. Entonces, esta expectativa de achicar el Estado para
recuperar esa dimensión del mercado, en gran medida a lo que intenta volver es a la acción represiva del Estado, pero también del Estado como un Estado bobo, contratante de bienes y servicios que van a ser provistos por ese mercado, pero que es un mercado que en realidad no actúa en el contexto del libre mercado, sino fundamentalmente de la capacidad de acción, de condicionamiento y de arbitrio de las corporaciones. Bueno, fundamentalmente estos son los elementos determinantes en lo que tiene que ver con el Estado en esta perspectiva histórica y teórica que estuvimos desarrollando. Y en la próxima clase vamos a analizar concretamente cómo fue el proceso de formación del Estado en nuestro país. Muy buenos días. Buenos días. En la clase anterior hemos estado viendo las características teóricas del Estado y hoy vamos a avanzar analizando fundamentalmente los procesos de construcción estatal en América Latina, y para ello nos vamos a centrar fundamentalmente en el texto de Oscar Oxlack, la formación del Estado Nacional Argentino en el primero de sus capítulos. Existen distintos tipos de Estado según las características. Hay estados coloniales, hay estados imperiales, hay estados nacionales, que es en lo que nos vamos a centrar en este caso en particular, y cada uno de ellos adquiere características diferentes. En el caso de los estados nacionales, según Oxlack, deben cumplir 4 requisitos básicos. Uno de ellos es la externalización del poder, es decir, fundamentalmente la capacidad de ser reconocidos por otras unidades estatales como una unidad soberana, ¿no? Es decir, el reconocimiento del Estado en cuanto a su existencia y sus dominios territoriales por el resto de la comunidad internacional. La segunda característica es la institucionalización del poder, es decir, básicamente la capacidad de imponer y de apropiarse de una serie de funciones reconocidas sobre una base institucional, que normalmente es una constitución, y que le asignan y que hacen efectivo el monopolio de la coacción legítima. Es decir, que solamente el Estado tiene la facultad de ejercer esa coacción en el marco de la ley. La tercera de las características es la diferenciación del control, es decir, la creación de un aparato burocrático que le permita extraer recursos, ordenar la sociedad y imponer decisiones autoritativas, es decir, decisiones de cumplimiento obligatorio por parte del conjunto de la sociedad. Finalmente, la cuarta es la capacidad de internalizar una identidad colectiva de modo tal de crear un arco de solidaridades en el conjunto de la sociedad que permita garantizar el control ideológico e imponer un conjunto de representaciones en las cuales quienes están sometidos a la autoridad de ese Estado se sienten contenidos y representados. Ahora bien, los procesos de construcción del Estado no se realizan de un día para el otro, sino que va a ir variando el grado de estatidad, es decir, cuán consolidada está efectivamente esa estructura estatal a lo largo de amplios procesos. Para el caso de América Latina, esos procesos en general se fueron consolidando a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ya que la primera mitad del siglo fue utilizada fundamentalmente para tratar de dirimir las relaciones de fuerza, de intereses, entre, por un lado, poderes regionales o provinciales, y por el otro lado, la disputa entre
los comerciantes exportadores y los distintos sectores terratenientes, ¿no? Entonces, por esta razón, si bien vemos que hay una insistencia por tratar de alcanzar la construcción efectiva de estados a lo largo de todo nuestro continente, sin embargo los resultados fueron bastante magros y básicamente apuntaron en primera instancia, y esto es perfectamente comprensible, a tratar de satisfacer el primero de los requisitos, el de la externalización del poder, es decir, el reconocimiento de su existencia y también su dominio territorial, su soberanía indisputada sobre su territorio. En realidad había una serie de otras cuestiones que tenían que ver con el desarrollo de todo un aparato estatal, que tenía que ver con la subordinación de los poderes regionales, que tenía que ver con la definición del equilibrio, tanto a nivel territorial como a nivel de los distintos componentes de la estructura social. Pero efectivamente estos estados que emergían de un sistema de dominación colonial consolidado, encontraron muchas dificultades como para poder articularse. En primer lugar, porque en líneas generales había una atomización interna, producto de cuál había sido el modo de implantación de la dominación institucional española durante los tiempos coloniales, que fragmentaba los territorios y las regiones. En segundo lugar, porque muchas de las actividades que habían sido características de las sociedades durante los tiempos coloniales dejaron de desarrollarse después o no tenían interés para un mercado internacional más amplio, en el cual se estaban experimentando una serie de cambios, un conjunto de cambios, producto de la revolución industrial, la expansión de los mercados y los principios de una articulación de una nueva economía y un nuevo orden geopolítico a escala internacional. Los estados que surgieron, obligados a afrontar la guerra, a evitar la anarquía, a tratar de mantener los límites territoriales, a tratar de generar condiciones mínimas de convivencia al interior de esos territorios, ocuparon fundamentalmente la mayor parte de sus recursos a la práctica de la guerra. Y por esta razón debieron postergar constantemente todo intento de articulación de un orden burocrático. Y esto tenía que ver esencialmente con que efectivamente con recursos limitados y una urgencia por garantizar los límites territoriales y la existencia de algunas formas de autoridad institucional reconocidas, los vaivenes de los conflictos armados, los predominios regionales que se iban modificando, los cambios que se estaban dando en lo que tenía que ver con la demanda de productos a nivel internacional, fueron generando diversos equilibrios, pero ninguno de ellos alcanzó, fue lo suficientemente sólido como para poder garantizar la conformación de un Estado nacional durante la primera mitad del siglo. Claramente, cuando hacemos este tipo de análisis, y esto es algo que plantea Oxlack también, estamos haciendo una simplificación de los procesos históricos, pero que esta simplificación es posible durante todo el tramo previo y de consolidación de esos estados nacionales entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque efectivamente hay una estructura social y muy simple, y también hay un muy limitado proceso de diferenciación de las actividades económicas y comerciales. Entonces, por esta razón, pueden advertirse ciertas similitudes para el conjunto que luego, en la medida en que las sociedades se van complejizando, resulta más difícil desarrollar, tanto en lo que tiene que ver con cada uno de esos estados, como también con lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano en su conjunto. ¿Qué es lo que pasa a mediados del siglo XIX que va a posibilitar
que se lleven adelante, que avancen decisivamente estos procesos de estatización, de mayor estatidad, de consolidación de los estados nacionales? Bueno, fundamentalmente la presión externa. Es decir, básicamente el proceso de expansión decisiva del mercado internacional y la sanción e implementación de la denominada División Internacional del Trabajo, que diferenció, que estaba basada, que nosotros lo hemos visto, en los planteos de Adam Smith y de David Ricardo. Por un lado, la idea del libre cambio, y por el otro lado, el tema de las ventajas comparativas, que asignaba a cada uno de los países la producción de uno o dos productos para convertirlos en especialistas en esa producción y de ese modo abastecer al mercado mundial. Ahora bien, este proceso de división internacional del trabajo exigió poner a esas economías en capacidad de ser competitivas en ese mercado internacional. Es decir, por un lado, generar los productos que eran requeridos o que potencialmente podían ser requeridos, pero también debían hacerlo con niveles de calidad y de precio adecuados para esa demanda, razón por la cual entonces resultó indispensable llevar adelante procesos de desarrollo de la infraestructura, procesos de articulación de actividades comerciales, incorporación de mano de obra a través de los procesos de migración a escala internacional, que eran impulsados generalmente desde los centros de poder económico y político a escala internacional. Al haberse ya de alguna manera consolidado una estructuración del mercado y haberse definido los productos que iban a ser requeridos en las distintas economías, esto posibilitó la generación de alianzas entre sectores que habían tenido disputas antagónicas en el pasado, es decir, fundamentalmente entre los sectores comerciales, urbanos y los sectores terratenientes agrarios. Así se generaron alianzas, se generaron síntesis entre, por un lado, los comerciantes exportadores y por el otro lado, aquellos sectores de las clases terratenientes que estaban en condiciones y en disposición de producir esas mercancías, esos productos primarios que debían colocarse en el mercado internacional. Pero evidentemente, para llevar adelante estos procesos de explotación y de exportación, era indispensable generar formas de explotación que resultaran racionales en términos económicos, que generaran, como decíamos recién, altos niveles de calidad y que además garantizara o que tuvieran garantizadas los medios de transporte, fundamentalmente entendido de las vías de ferrocarril, el telégrafo. Ahora bien, para poder llevar adelante estos procesos de racionalización que eran requeridos por el mercado internacional, esos estados no les alcanzaba ya con la externalización del poder, es decir, con su reconocimiento por parte de la comunidad internacional, sino que demandaban una organización, un nivel de pacificación, de distribución y aceptación de roles y de reglas de juego que garantizaran el orden. Por eso la consigna en procesos que se va a instalar en la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente, en casi todas partes, va a ser la de orden y progreso. Es decir, un orden para garantizar, por un lado, la consolidación del aparato estatal, por otro lado, fundamentalmente, garantizar la paz interior, la distribución de funciones, la forma de resolver la puja distributiva en términos de distribución de la riqueza, que eran prerequisitos para el progreso, es decir, para un crecimiento económico constante, económico y productivo, por cierto, ¿no?
Ahora, ¿qué ocurría? Que a diferencia de lo que sucede en los procesos de las economías centrales, no contábamos en América Latina con burguesías nacionales consolidadas, ni con los capitales indispensables como para llevar adelante estos procesos. Por esta razón, el Estado va a tener que diversificar sus funciones. Por un lado, necesita ser reconocido internamente, eliminar los ejércitos provinciales, eliminar las tasas de aduana y las aduanas interiores. Necesita unificar un sistema impositivo. Y necesita también conseguir generar los recursos a través de empréstitos fundamentalmente internacionales para poder impulsar ese proceso de transformaciones en la estructura económica y socioeconómica que en otros lados se habían dado a partir de la acción del mercado. Es por esta razón entonces que el Estado no solo debe garantizar el orden, debe garantizar el reconocimiento de su soberanía, debe generar una burocracia interior para diversificar justamente el control y para poder ser efectivo en lo que tenía que ver con el conjunto de competencias que tiene que ir adquiriendo para poder garantizar esas condiciones de orden elemental, sino que también va a, urgido por la necesidad, va a convertirse en el generador o en aquel que va a obtener los recursos económicos fundamentales, que va a negociar los procesos de construcción de infraestructura, que va a proveer de los bienes y servicios y la contratación de esos bienes y servicios en el mercado internacional. Evidentemente, entonces, aquí se plantea una contradicción, que es el hecho de que entre las funciones naturales del Estado está claramente la recaudación. Pero por el otro lado, esa recaudación no podía ser excesiva en la medida en que de ese modo se impedía la reproducción ampliada del capital que posibilitaría la reinversión y así el crecimiento económico. Por esta razón, vamos a ver que los estados que surgen son estados, en parte por esto, y en parte porque quienes tienen un equilibrio de fuerzas y una capacidad mayor de decisión al interior de esos estados son los propios sectores que van a estar vinculados y que se van a beneficiar con estos procesos de expansión de la actividad económica y del comercio. Aquí hay una cuestión importante y hay que entender que el Estado a su interior refleja las tensiones y refleja los equilibrios de fuerza que se dan en el ámbito de la estructura social y económica. Por esta razón, entonces, vamos a ver que los sectores beneficiarios de la puja que se da al interior de la institución estatal respecto de la distribución de recursos o la definición de cursos de acción, efectivamente van a ser, y sobre todo claramente en estas primeras etapas, los sectores más acomodados, que no solo, digamos, tienen el monopolio de la tierra, de la actividad comercial, sino también el poder social y el poder cultural, a partir de contar prácticamente con el monopolio de la educación, sobre todo en los estratos superiores educativos. Por esta razón, los estados necesitan liquidar rápidamente toda posibilidad de coexistencia con otros regímenes estatales o con sectores terratenientes que tengan la capacidad de movilización de fuerzas armadas, ¿no? Hay un proceso de disciplinamiento y subordinación estatal y de grandes jefes militares o terratenientes que estén, digamos, que tengan esa disposición, esa capacidad
de movilización militar. Pero como hemos dicho más de una vez, no se puede gobernar constantemente recurriendo a la fuerza. Por esta razón es que resulta fundamental generar un sentimiento colectivo asociado a la nacionalidad que permita sintetizar o imponer determinadas identidades culturales en las que todos terminen reconociéndose. Entonces, efectivamente, frente a sociedades bastante heterogéneas, compuestas por criollos, españoles o portugueses, indígenas, más las diferencias territoriales, más las diferencias culturales que emanaban de toda la etapa colonial preexistente, su vinculación con distintos mercados en el exterior, la atracción por un lado del Potosí, por ejemplo el caso argentino, de otro del lado de Cuyo, por el otro lado la banda oriental, el Imperio de Brasil, el comercio y la cultura europea. Claramente vamos a ver que hay un proceso de construcción de la unidad a través de la construcción de una nacionalidad. Y esa nacionalidad claramente va a expresar un determinado diseño en términos culturales, que es el que corresponde a las clases dominantes que ejercen por entonces el control o la mayor parte de la capacidad de decisión al interior del espacio estatal. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que los procesos de construcción de orden y progreso y sobre estados nacionales sobre estas variables de orden y progreso no son cristalizaciones definitivas, sino que se van a ir transformando por el paso del tiempo. Hay dos cuestiones fundamentales. Uno tiene que ver con la procedencia, es decir, cuánto de aquel orden colonial quedó vigente en la construcción de los nuevos estados. En ese sentido podemos decir que al tratarse en general de revoluciones municipales que luego pretendieron hacerse con el control del conjunto de lo que terminaron siendo sus territorios nacionales, estos procesos generaron muchas tensiones y diferencias y fue necesario prácticamente eliminar buena parte o la mayor parte de lo que eran aquellas instituciones coloniales con esa dinámica localista, municipal y demás. Por otro lado, también es indispensable tener en cuenta el hecho de que ante la fragilidad económica que tenían estos estados, resultó esencial el aporte externo, ¿no? El financiamiento externo fundamentalmente, y ese financiamiento externo impuso también, o implicó la imposición, la aceptación de condiciones leoninas, a menudo por parte de tanto los sectores financieros que proveían de esos recursos externos, como también de las potencias que imperaban y que tenían el control a través del orden geopolítico. O sea que si bien hay una externalización del poder que garantiza decía, esa externalización del poder que garantiza un reconocimiento del territorio, a menudo se sufrieron embates, por ejemplo, de ataque a la soberanía nacional, como ocurrió con el caso de la ocupación de Malvinas por parte del Imperio Británico, en el caso argentino. Y además un condicionamiento en cuanto a la capacidad de decisión de esos estados, que a menudo no solo se vieron, digamos, determinados por las relaciones de fuerza que se desarrollaban al interior de su territorio, sino también por las presiones o las influencias externas
extraterritoriales, a partir de esa debilidad intrínseca que tenían y que siguen teniendo hasta hoy en día. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que, si bien para fines del siglo XIX y en la Argentina, digamos, de alguna manera para la década de 1880 ya está claramente definida una estructura social, una alianza de negocios, un rol estatal en términos tanto de garantizar el orden interno en beneficio de los beneficiarios de la parte de León, en lo que tenía que ver con ese equilibrio interno de fuerzas. Evidentemente, los cambios que se producen en el contexto internacional y que derivan también en transformaciones al interior de las propias estructuras sociales, fueron exigiendo que los estados se fueran modificando, por ejemplo, a través de los procesos lo vemos en variables políticas, los procesos de expansión del sufragio y de consolidación de los sectores medios le fueron asignando una injerencia en términos electorales y de participación dentro de las instituciones a esas clases medias, sobre todo a partir de la década de 1890 en nuestro país y luego con la ley Sáenz-Peña y demás, que modificó esa cristianización inicial. Pero también hubo otras instancias, como por ejemplo la crisis del año 29, que exigió en la década del 30 que a nivel internacional fueran apareciendo procesos de incremento muy considerable en la estructura burocrática del Estado, en buena medida para garantizar el orden a través de procesos de redistribución de la riqueza, procesos de modificación en lo que tenía que ver con la producción, a partir, por ejemplo, de los condicionamientos al libre comercio internacional que impusieron las dos guerras mundiales o la crisis del 29 y la depresión posterior. Cambios en lo que tenía que ver con la demanda de productos en ese mercado exterior. Y así vemos que se fueron dando transformaciones, mayor complejidad en las estructuras sociales que agregaron focos de tensión a la disputa interna dentro del Estado al momento de tomar resoluciones. Por esta razón, entonces, vamos a ver que muchas veces esos estados, si bien están pensados con una estructura institucional y racional, a menudo toman decisiones que pueden resultar contradictorias o anularse de manera recíproca entre sí a partir de las distintas presiones que sufren y a partir de cómo se da o cómo se resuelven los conflictos en cada una de las áreas donde existen disputas. Bueno, esencialmente entonces, y como bien señala Oxlack, es bastante, es decir, es posible realizar un análisis de validez relativamente general para el conjunto de América Latina, para estas etapas previas a la crisis del 29. Pero luego, cada una de las sociedades va a experimentar procesos de mayor complejidad al interior. Evidentemente vamos a encontrar algunas líneas rectoras que tienen que ver con los intentos de incidencia desde el exterior, la incidencia del capital financiero, el papel que van a jugar los organismos internacionales, no tanto la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra, pero sí claramente las Naciones Unidas después de la Segunda y demás, y que en realidad, si bien pueden ser políticas comunes que son tomadas desde los organismos internacionales, esas políticas comunes se van a traducir en alianzas y en síntesis concretas que no necesariamente son coincidentes en cada una de las realidades latinoamericanas. De este modo, entonces, tenemos que hacer hincapié en esas características, en esas variables que permiten definir la estatidad de un Estado nacional, y también hacer mucho hincapié en el tema de la importancia de entender esto como un proceso en el que a veces orden y progreso no van de la mano,
sino que están desfasados a partir de las condiciones efectivas, y básicamente atender a que digamos, este análisis es una simplificación que nos permite una primera aproximación al estudio de las realidades nacionales, pero evidentemente en cada uno de estos procesos de construcción estatal va a tener diferencias específicas. De este modo terminamos entonces con la reunión de hoy y nos reencontraremos en la próxima clase para continuar con el desarrollo de nuestra materia. Muy buenos días para todos.